Tenemos hoy una historia de amor que te hará suspirar. Vamos allá, y dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? El turno de 12 horas acababa de terminar, y Eleanor sentía que su cuerpo entero era de masa húmeda. Se recogió el cabello en un moño desordenado, y se miró en el retrovisor del coche, ojeras de panda, el pelo rebelde, la bata blanca manchada de café, y una línea brillante de ketchup del almuerzo, que no recordaba si había sido a las 3 de la tarde o de la madrugada. Después de un turno así, el tiempo dejaba de existir, solo quería llegar a casa, abrazar la almohada, y dormir como los muertos, pero su estómago gruñía, recordándole que antes seguramente devoraría el helado del refrigerador, y se quedaría dormida en el sofá. Su viejo Honda protestó, mientras subía el puente vacío. La ciudad dormía a esas horas. Eleanor encendió la radio, esperando algo de jazz suave, pero la voz del locutor estalló con un anuncio de pizza: compra una y llévate otra gratis. Entregas hasta las 2 de la mañana. Genial, murmuró, ahora estoy agotada, y hambrienta. Tamborileó los dedos sobre el volante, y entonces la vio, un sedán negro, elegante, aparcado torcido en medio del puente. Las luces de emergencia parpadeaban como una señal de auxilio. Eleanor frunció el ceño. Un coche de lujo, motor muerto, en medio del puente, a esta hora maldita. Por favor, susurró, que no sean zombis. No me queda cafeína para pelear con ellos. Aun quejándose, su cuerpo actuó por instinto, reduciendo la velocidad. Se detuvo junto al sedán. El coche brillaba como recién salido de un anuncio. Golpeó la ventana. Nada. Se inclinó, y el corazón se le encogió. Un hombre con traje oscuro estaba desplomado sobre el volante. Oh, no. Intentó abrir la puerta. Cerrada, por supuesto. Coche caro. Problema caro. Soltó el aire con fuerza, corrió hasta su Honda, y abrió el maletero. Sacó un pequeño martillo naranja de emergencia. Una doctora de urgencias nunca viaja sin sus juguetes salvavidas, murmuró. Perdón, señor elegante, no tengo tiempo para llamar. Educadamente, apuntó a la esquina de la ventanilla trasera. Y golpeó. Cras, el vidrio estalló en 1000 pedazos brillantes, lloviendo sobre el asfalto como fuegos artificiales de medianoche. Eleanor metió la mano, abrió el seguro desde dentro, y la puerta cedió. Subió medio cuerpo al asiento, buscó el pulso. Aún latía, pero débil, la piel pálida, la frente empapada. Agotamiento. Presión por los suelos, murmuró. No te atrevas a morirte en mis zapatos, los acabo de lavar. Le colocó un paño húmedo en la frente, y abrió su botiquín personal. Rompió un tubo de gel de glucosa y lo acercó a sus labios. Vamos, prueba un poco de azúcar, te prometo que sabe mejor que el café del hospital. Un gemido leve escapó de él. Eleanor sonrió, aliviada. Eso es, me oyes, ¿verdad? Solo te has desmayado del cansancio. Ya llamé a emergencias. Si planeas colapsar otra vez, espera a que lleguen. Sí, sus párpados temblaron, largas pestañas vibraron. Su mirada era confusa, pero su voz lo alcanzaba. Tirando de él desde la oscuridad, Eleanor encendió una linterna pequeña, y la dirigió a sus ojos. Así está. Mejor, vas volviendo. Respira despacio. Si te desmayas otra vez, no me culpes cuando te lleve a urgencias, y deje que una enfermera novata te practique una vía. Las comisuras de sus labios se movieron, quizás un reflejo, quizás el fantasma de una sonrisa. Las sirenas rompieron el silencio, luces rojas y azules bañaron el puente. Eleanor hizo señales, explicó todo rápidamente. Los paramédicos lo subieron a una camilla. Revisándolo con precisión, ella se apartó, sacudiéndose las manos, ya pensando en su cama y en el helado que le esperaba. Su trabajo estaba hecho. Giró para irse, pero algo la hizo mirar atrás. Él la observaba, los ojos más claros ahora, no con pánico, sino como quien se aferra a un ancla frágil en medio de la tormenta. Eleanor se encogió de hombros. Muy bien, desconocido, ya hice mi parte, el resto es cosa de ellos. Subió a su Honda, arrancó, y se alejó. No tenía idea de que el hombre al que acababa de salvar no era un empresario cualquiera. Era Alexander Pierce, el multimillonario más temido de la ciudad. La prensa lo llamaba el lobo frío de Wall Street. La noche seguía silenciosa, pero aquel puente acababa de presenciar el comienzo de una historia que nadie habría podido prever. El pitido constante del monitor devolvió a Alexander a la conciencia, los párpados pesados, la garganta seca. La luz blanca del hospital lo hizo entrecerrar los ojos. El olor a desinfectante lo envolvía todo. Un dolor agudo le martilló la cabeza. ¿Qué demonios pasó? Susurró, y entonces recordó el puente, el corazón acelerado, el cuerpo cediendo, y la voz de una mujer, cálida, con un toque de ironía. No te atrevas a morirte en mis zapatos, los acabo de lavar. Había dicho ella. Alexander
que jamás había permitido que nadie le hablara así. Sintió que la comisura de su boca se movía, casi, una sonrisa, la puerta se abrió, una enfermera entró, revisó las máquinas y ajustó la bolsa del suero. Señor Pierce, el doctor llegará en unos minutos. Se desmayó por agotamiento y falta de sueño. Por suerte, alguien lo encontró a tiempo. ¿Dónde está esa persona?, preguntó Alexander. Con la voz áspera, la enfermera sonrió. Apenas, sigue en el hospital, es doctora de urgencias, puede agradecerle en persona. Alexander asintió y se recostó sobre la almohada, los ojos fijos en la puerta. Pocas horas después, el hospital era un hervidero, la prensa ya se había enterado. Frío CEO colapsa en el puente a medianoche. Las fotos del sedán de lujo, detenido en mitad de la carretera, corrían por toda la red. Su asistente llegó apresurado, con el teléfono pegado a la mano. Señor Pierce, los medios están enloquecidos, no se preocupe. Prepararé un comunicado, diremos que fue deshidratación. Alexander alzó una ceja, pero no dijo nada. No le importaban los titulares, solo quería encontrar esa voz otra vez. El destino no tardó en presentarse. Eleanor entró en la habitación con una carpeta en la mano, el cabello aún un poco despeinado, la bata blanca recién puesta tras su turno. Iba a pasar de largo, pero sus ojos se detuvieron en el paciente especial. Ahora él estaba sentado, alerta, con mejor semblante. Eleanor arqueó una ceja. Así que tú eres el tipo que odia dormir. Alexander parpadeó, y luego rió, una risa corta, genuina. Ni él recordaba cuándo había sido la última vez que lo hizo. Eleanor se sonrojó, no pretendía ser graciosa, las palabras simplemente salieron, reflejo automático tras demasiadas noches en vela. Gracias, dijo él, con voz baja y ronca, por no dejarme tirado en ese puente. Eleanor se encogió de hombros. No me lo agradezcas. Es mi trabajo. Si alguien está a punto de estrellarse contra el suelo, actuó. Además, ¿quién dejaría que un traje caro se muera en medio de la calle? Él volvió a reír. Su franqueza lo desarmaba antes de poder levantar muros. La verdad, admitió, eres la primera persona que me habla así, sin miedo, sin titubeos. ¿Y qué habría que temer?, preguntó ella, de verdad intrigada. Alexander sostuvo su mirada un momento más. No lo dijo en voz alta, pero dentro de él resonó la respuesta, porque soy Alexander Pierce, el nombre que la mitad de esta ciudad teme. Su intercambio se rompió cuando el asistente irrumpió por la puerta. Señor Pierce, la rueda de prensa. Alexander levantó una mano, callándolo, volvió hacia Eleanor. Quiero saber tu nombre. Eleanor, Dra. Hayes. Si prefieres ser formal, y no acepto flores ni chocolates como agradecimiento. La próxima vez, duerme 8 horas en lugar de desmayarte en un puente. Esa es la mejor forma de devolverme el favor. Él permaneció inmóvil, observándola mientras se marchaba. Su voz seguía resonando en su mente. Ni flores, ni chocolates, solo, vive como una persona normal. En el pasillo del hospital sonaban pasos y anuncios por los altavoces. Eleanor se apoyó contra la pared y suspiró. Dios, ¿por qué dije eso? Y sin embargo, por dentro, se sentía más ligera. Él podía ser millonario, director general o lo que el mundo quisiera llamarlo, pero bajo las luces frías del hospital, solo era un hombre cansado, un paciente al que había sacado del borde del abismo. Sonrió apenas. Si de verdad quería compensarla, podía empezar durmiendo una noche completa. Como cualquier persona normal, las noticias seguían ardiendo. Alexander Pierce se desploma en el puente. Titulares, fotos, teorías. Algunos hablaban de estrés laboral, otros de exceso de alcohol. Nadie sabía la verdad. Alexander, en cambio, no pensaba en eso, solo en ella. Eleanor Hayes. Nada más recibir el alta, mandó a su asistente entregar una invitación formal. El señor Pierce invita cordialmente a la Dra. Hayes a cenar esta noche a las 8 p.m. en el restaurante Wetmore Rooftop, en agradecimiento por haberle salvado la vida. Eleanor la leyó, y estalló en carcajadas. Reía tanto, que la enfermera de guardia la miró como si se hubiera vuelto loca. Respondió con una sola línea: no voy. Las cenas en azoteas no son para quien acaba de desmayarse por falta de sueño. Vete a dormir. Alexander leyó el mensaje, atónito. Nadie le había dicho no jamás, y mucho menos le había mandado a la cama. Pero en lugar de enfado, sintió curiosidad. Esa noche, Eleanor terminaba su turno, la bata atada a la cintura, cruzó la puerta del hospital y vio un coche negro conocido, esperando en la acera. Alexander estaba allí, sin traje, sin corbata, solo una camisa blanca. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, frunciendo el ceño. Esperarte, respondió con calma. Quería darte las gracias en persona.
invitarte a cenar. ¿No recibiste mi mensaje?, replicó Eleanor. Dije que no, estoy cansada. Tengo hambre, y no tengo ánimo para un restaurante brillante con copas de vino. Alexander respiró despacio. Entonces dame otra oportunidad, sin azoteas, sin vino, solo cena, donde tú quieras. Ella arqueó una ceja, entre molesta y divertida. Siempre estás acostumbrado a que la gente haga lo que tú quieres. Tal vez, admitió él sin dudar, pero esta noche, solo quiero cenar contigo, donde sea, dijo él. Tú eliges. Eleanor guardó silencio unos segundos, la paciencia en sus ojos. La forma en que la miraba directamente la ablandaron un poco. Bien, suspiró, tal vez el paciente sin sueño merezca una dosis de vida normal. Sígueme. A solo unos pasos del hospital lo llevó hasta una fila de camiones de comida iluminados con luces brillantes. El aire olía a cebolla frita, carne a la parrilla y mostaza. Paramédicos, pacientes y hasta un par de policías hacían cola. Alexander vaciló. Aquí, exactamente, dijo ella, cruzándose de brazos con una sonrisa. Nada de manteles blancos ni bandas de jazz, solo hot dogs y papas fritas. ¿Crees que podrá sobrevivir? Alexander soltó una risa breve. Por una vez, no tenía el control. Vamos a averiguarlo. Se sentaron en una silla de plástico cojeante, junto a una mesa metálica rayada. Alexander se quitó la chaqueta y desabotonó el cuello. Por un instante, sintió que se disfrazaba de hombre normal. Eleanor le pasó un hot dog. Aquí tienes, mi cena millonaria. Él dio un mordisco. De inmediato, una línea brillante de mostaza saltó, manchando la manga blanca de su camisa impecable. Eleanor estalló en carcajadas, reía tanto que casi se atraganta. Perdón, dijo entre risas, dándole servilletas. Acabas de arruinar tu camisa, pero bueno, ya eres parte del club de los que comen como la gente real. Alexander miró la mancha, luego su rostro divertido. En lugar de molestarse, también rió, una risa plena, limpia, que resonó en la noche. Comieron bajo luces de neón, entre el ruido del tráfico y el olor del aceite caliente. Eleanor contó historias de sus turnos, el anciano que llamó al 911 porque su gato no bajaba del árbol, o el niño que se tragó un Lego, y se echó a reír cuando los doctores lograron sacarlo. Alexander le escuchaba, y por primera vez sintió el pecho ligero, sin precios de acciones, sin tratos, sin máscaras, solo historias simples, llenas de vida. ¿Sabes?, dijo Eleanor, terminando sus papas, a veces pienso que el verdadero valor no está en el dinero, ver abrir los ojos a un paciente, o que un niño deje de llorar. Eso ya hace que el día valga la pena. Alexander guardó silencio. Nunca lo había pensado así. Para él, el éxito eran gráficas ascendentes y rivales vencidos, pero al ver el brillo en los ojos de ella, entendió que existía otra forma de ganar. Cuando terminaron, Eleanor se levantó y aplaudió suavemente. Bueno, ahí tienes tu cena de agradecimiento. Sin azoteas, sin champaña, solo hot dogs y mostaza. Sobreviviste, nada mal. Alexander también se puso de pie, la chaqueta en la mano, mirándola bajo la luz de la calle. Por un instante, se sintió humano. Gracias, dijo en voz baja, no solo por salvarme, por esto también. Ve a dormir, respondió ella, guiñándole un ojo. No me hagas ir a buscarte otra vez a ese puente. Aquella noche, Alexander volvió a su ático de lujo. Las paredes de vidrio mostraban la ciudad brillante, pero el silencio ya no le resultaba acogedor. Desabotonó la manga, la mancha de mostaza seguía allí, tenue. Se le escapó una risa. El eco llenó un espacio, donde normalmente reinaba el vacío. La imagen de Eleanor, el cabello despeinado, riéndose con un hot dog en la mano, se quedó grabada en su mente. Sin champaña, sin manteles finos, y aún así, la cena más memorable de su vida. Esa noche, por primera vez en años, Alexander Kears no se sintió completamente solo. Días después, volvió al hospital con un propósito muy simple: invitar a Eleanor a tomar un café, sin aviones privados, sin cenas elegantes, solo café. El idioma que hablaban los médicos de turno nocturno. Llevaba 2 vasos de cartón, con tapas de vapor y aroma suficiente para despertar a un muerto. En la recepción, se sintió fuera de lugar. Hacía mucho que no estaba en un mundo donde la regla era, primero haces la fila, luego hablas de la vida. En su mundo, la gente hacía fila para verlo a él. Aquí, él hacía fila para verla a ella. ¿A quién viene a visitar?, preguntó la enfermera de noche, con una voz cansada pero amable. A la doctora Hayes, respondió. Soy un amigo. La palabra lo sorprendió, pero sonó correcta. La enfermera miró los 2 cafés y le sonrió. Está en urgencias de turno. Si tiene suerte, la verá pasar corriendo por aquí en unos 2 segundos y medio. Alexander agradeció y se apartó. Ni un minuto después,
los 2 segundos y medio aparecieron, Eleanor bajaba por el pasillo, coleta rebotando, bata blanca atada a la cintura, portapapeles bajo un brazo y el estetoscopio colgando como un colgante. Se detuvo al verlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, alzando una ceja, luego miró las tazas humeantes. Vine a comprarte café, dijo él, levantando una, menos azúcar, más leche, adiviné, mitad acertado, sonrió ella, miró el reloj de la pared, lástima. Me quedan 2 horas de turno, café sí, compañía no, regla número 1 de urgencias, no se sale con nadie mientras estás de guardia, no es una cita, soltó él rápido, digo. No en ese sentido, ni en ningún sentido. Eleanor tomó un sorbo, cerró los ojos un instante, como si el alma le volviera al cuerpo. Vete a casa, te escribiré en 2 horas, esperaré, dijo Alexander sin dudar, con la misma firmeza con la que cerraba un trato. Esperar aquí. Ella lo observó un momento, como si diagnosticara la terquedad de un paciente complicado. Como quieras, pero no estorbes, no hagas preguntas tontas, y si empiezo a correr, te apartas, prometido, dijo él. Solemne. Bien, levantó el vaso, retrocedió y desapareció entre el flujo de batas azules. 2 horas pueden volar viendo una serie, pero se arrastran cuando estás sentado, en una silla dura de la sala de urgencias. Alexander abrió su portátil, y luego lo cerró, miró el reloj, los pasos, los rostros, un mosaico de cansancio, esperanza y miedo, cosido como una manta vieja, pero aún cálida. El primer paciente que vio fue un hombre borracho con la camisa arrugada y una pulsera de discoteca colgando. Cantaba una canción country desafinada, con voz rasposa como lija. Eleanor apareció junto a una enfermera, su tono firme, pero sereno. Gran noche, señor, dijo Eleanor, ajustando el monitor. La próxima vez, baile en el suelo, no en la acera. El hombre la miró entrecerrando los ojos, con una sonrisa boba, como si acabara de ganar la lotería. Eres un ángel. No, respondió ella, con seriedad fingida, soy humana, pero tengo café. Casi lo mismo. Alexander se sorprendió riendo, sin guiones de relaciones públicas, sin sonrisas de etiqueta, solo una doctora tratando a un borracho como si aún fuera una persona. Minutos después, el caos volvió a entrar. Una mujer de unos 70 años. Pálida, agarrándose el pecho, el monitor empezó a pitar más rápido. EKG, ahora, ordenó Eleanor, con la voz firme, 2 litros de oxígeno, análisis de sangre. Se inclinó hacia la paciente. Respire hondo, señora. Inhale, exhale, conmigo. La mujer temblaba. Eleanor le tomó la mano. No se preocupe, puedo arreglar su corazón, susurró. Bueno, excepto el roto, ese necesita mucho chocolate. La mujer sonrió débilmente entre el dolor. Pequeña, pero verdadera sonrisa. Alexander sintió algo cálido expandirse en el pecho. En segundos, Eleanor le había dado a esa mujer algo más fuerte que el miedo, esperanza. Las puertas automáticas se abrían y cerraban sin cesar. Un adolescente entró, con el brazo hinchado por una caída del monopatín, frunciendo el ceño. No lo muevas, dijo Eleanor, revisando la radiografía. Buenas noticias, volverás a patinar. Malas. Te escribiré una receta que dice usa casco. Qué aburrido, bufó el chico. Más aburrido es que te salve un hot dog con mostaza, replicó ella con ironía. Alexander sonrió. Aquí, las soluciones hablaban un lenguaje que todos entendían, humor, ternura y destreza. Luego llegó una niña, con la cara sonrojada y los ojos húmedos. Eleanor se ató el cabello, empezó a tararear brilla, brilla, estrellita, mezclando algunas palabras en vietnamita. El sonido era torpe, pero dulce. La niña dejó de llorar, mirando fascinada las manos de la doctora moverse como si hicieran magia. Lo hiciste genial, dijo Eleanor, entregándole una pegatina de delfín. Aquí tienes, pequeña guerrera. Desde detrás del cristal, Alexander observaba. Por primera vez vio su mundo desde el borde, caótico, pero lleno de ritmo, tenso, pero tierno, agotador, pero nunca sin esperanza. Ella era la que una y otra vez colocaba mantas sobre extraños, sin queja, sin descanso. Media hora más tarde, entró un hombre sin hogar. El olor de la calle lo envolvía. Alguien torció el gesto. Eleanor solo dijo, aquí tiene una manta limpia, y la acomodó sobre él con cuidado, vertiendo agua en un vaso. ¿Cómo se llama? Quiero escribir su nombre bonito en la ficha. El hombre tembló, sorprendido de que alguien, por fin, le pidiera su nombre. Hay personas que no escuchan su propio nombre todos los días. Alexander sintió un nudo en la garganta, en sus hojas de cálculo. La gente eran filas y columnas. Aquí,
Tenían nombre, miró su reloj, 50 minutos, se levantó, fue por agua y volvió a su dura silla, el teléfono vibró a 9:00 am, mañana, reunión de la Junta. Documento enviado, tecleó de acuerdo, y se detuvo, por una vez, no había más que decir, Eleanor. Apareció junto a él, casi como si se materializara. ¿Todavía tienes café?, preguntó. Medio vaso, dijo él, levantándolo. Yo sin nada, pero sobreviviré. Ella se dejó caer en la silla, agotada. ¿De verdad te quedaste? Te lo dije. Iba a esperar. Ella lo miró, curiosa. ¿Esperar el café, o ver si tropiezo con alguien? Por ti, respondió él, sin titubear. Hubo un silencio corto. Eleanor carraspeó, nerviosa. Oh, bueno, gracias, dijo, poniéndose de pie otra vez. Me quedan 40 minutos. Si te aburres, vete. No te pondré nota. Me quedo, replicó Alexander, con una firmeza que hasta él lo sorprendió. Pasaron 2 casos más, una joven con un ataque de pánico. Eleanor le enseñó a respirar en caja, 4 tiempos dentro, sostén, 4 fuera, sostén, como subir de nivel en un videojuego, bromeó. Cada ronda, el corazón se calma un poco más. La mujer sonrió, como quien encuentra tierra después de un naufragio. Luego, un anciano con jaquecas crónicas. Resultado, 7 tazas de café negro al día. Eleanor escribió una receta. Con una sonrisa, protocolo de desintoxicación urgente, día 1, 6 tazas. El viejo la miró boquiabierto, y soltó una carcajada. Alexander vio cómo convertía una prescripción en confianza. El altavoz sonó. Fin del turno. Eleanor se quitó los guantes, se lavó las manos más tiempo de lo normal, como si quisiera enjuagar la noche, pero guardar la risa. Salió a la sala de espera. Alexander estaba de pie, la postura rígida. Las sillas de plástico no perdonaban a nadie. ¿Sigues aquí?, dijo ella, medio sorprendida, medio divertida. Te prometí café, respondió él, levantando un vaso nuevo del café del hospital. Esta vez, el pedido correcto, menos azúcar, más leche, un toque de canela. Pregunté a la enfermera. Eleanor rió. Nada mal, hombre de negocios. Aprendes rápido. Camina un poco conmigo, dijo Alexander, señalando la puerta automática. Afuera, el amanecer pintaba el cielo. La ciudad aún dormía bajo las luces amarillas. Bajaron los escalones del hospital. El aire fresco del alba les rozó el rostro. Eleanor bebió un sorbo. El calor le recorrió los dedos. Tu noche fue, empezó Alexander. Una locura, rió ella. Pero me encanta. Aquí, cada día es una oportunidad para hacer algo pequeño, añadió. Poner una manta, preguntar un nombre, decir una broma, suficiente para cambiar algo. A veces, dijo Alexander, mirándola. Esas pequeñas cosas también salvan al que observa. Eleanor lo miró de reojo. Sigues siendo el paciente que odia dormir, susurró. Lo recuerdo, respondió él, sonriendo, pero esta noche aprendí a esperar. Ella pensó un momento. Tal vez sea la habilidad más difícil. Sus ojos bajaron hacia sus zapatillas. Había una mancha seca de sangre en la punta. ¿Alguna vez tienes miedo?, preguntó él. Por supuesto, contestó sin dudar. Pero el miedo no te impide hacer lo correcto. Alexander se tragó las palabras. En su mundo, lo correcto no estaba en balances ni en cifras, estaba en sostener una mano, decir un nombre, quedarse al lado de alguien en medio de un ataque de pánico. Una brisa pasó. Eleanor se estremeció instintivamente. Él se quitó la chaqueta y se la ofreció. No, negó ella. Te vas a enfriar. Estoy bien, dijo él, y por primera vez lo sentía. El café se acabó. Ella levantó la taza vacía, sonriendo. Ve a casa y duerme, paciente. Y tú, ducha, dormir, soñar con hot dogs, guiñó, mitad en broma, mitad en serio. Permanecieron un minuto más, en silencio, mientras la ciudad respiraba despacio y profundo. En algún lugar, una sirena sonó una vez y luego se apagó. El cielo comenzaba a clarear. Gracias por dejarme estar al borde, dijo Alexander, en voz baja. Por primera vez se dio cuenta de que se sentía completo sin estar en el centro. De nada, respondió Eleanor, pero la próxima vez que me invites a un café, no lo hagas en horario de turno. No me gusta hacerte esperar para siempre. Puedo esperar, dijo él, con sinceridad que incluso lo sorprendió. Eleanor rió y bajó los escalones. Nos vemos por ahí, Alexander. Nos vemos, doctora. Hayes lo vio cruzar el estacionamiento, subirse a su viejo Honda y desaparecer en la carretera vacía. Solo entonces Alexander volvió a entrar, manos en los bolsillos, silbando una melodía sin nombre. 2 horas de espera le habían dado más que una cita. Le habían mostrado un mundo que no sabía que necesitaba. Esa noche, por primera vez en años, cuando Alexander se recostó en la cama,
Se durmió como un hombre común, sin correos electrónicos, sin gráficas, sin pesadillas, solo el aroma persistente del café y un pensamiento simple. Mañana quería ver esa sonrisa de nuevo. Los domingos, la ciudad respiraba más lento, la luz del sol se esparcía suave sobre las aceras, los arces se abrían como parasoles gigantes, y los perros arrastraban a sus dueños como si hubieran estado encerrados toda la semana por horarios ocupados. Alexander salió del gimnasio con una gran camiseta, auriculares colgados al cuello, y una bolsa de baguetes recién horneadas de la panadería francesa de abajo. Revisaba mentalmente su lista de tareas. Apenas 11 ítems, cuando vio una figura familiar en la esquina: Eleanor, coleta alta, suéter crema, jeans azules, los brazos llenos de un enorme ramo de girasoles. Se detuvo frente a una tienda de antigüedades, mirando un reloj de pared como si pudiera susurrarle su propia historia de amor. Alexander disminuyó la velocidad. No estaba seguro si sonreía por verla o porque el domingo de repente había adquirido sentido. Doctora Hayes, llamó, bajando inconscientemente la voz, como para no romper la calma de la mañana. Ella se giró. Sus ojos se iluminaron como si alguien hubiera encendido una lámpara extra. Alexander miró la bolsa de la panadería. Calorías para el desayuno, ¿cuántas? Suficiente para llenar a una persona normal y para que un CEO se sintiera seguro. Él levantó la bolsa. ¿Y tú, planeando abrir una floristería, si los turnos pagaran en flores? Ya sería rica. Eleanor rió, luego chasqueó los dedos. Ah, esperaste 2 horas por mí la otra noche. Por el café, déjame pagar esa deuda hoy, si estás libre. Alexander miró su reloj y lo guardó en el bolsillo. Estoy libre. Eso es lo más bonito que he escuchado en todo el día. Ella guiñó un ojo. Vamos, conozco un café, capuchinos artesanales, sin wifi. Asustado, dijo él, aunque su sonrisa lo delataba. El café estaba en un callejón con árboles, marcado por un cartel de madera tallada y una campanilla que sonaba al entrar. El aroma a café tostado, almendras y canela llenaba el aire, lo suficientemente cálido como para relajar los hombros de Alexander. Dentro parecía el salón de una tía elegante, sillones florales, mesas plegables de madera, luces ámbar bajas, una pared cubierta de Polaroids de clientes, riendo fuerte, tímidamente, o a mordiscos. Mi lugar, dijo Eleanor, eligiendo una mesa junto a la ventana donde la luz del sol acariciaba la madera. Aquí nadie se preocupa por quién eres, solo por lo que quieres beber. Refrescante, dijo Alexander, tomando asiento frente a ella. Tomaré lo que tú tomes. Arriesgado. Ella sonrió, pidiendo 2 capuchinos y un plato de waffles con mantequilla. Mientras charlaba con el dueño, Alexander notó cómo Eleanor hacía que la gente se relajara. Con un chiste rápido o una mirada atenta. No era habilidad de currículum, era una calidez que envolvía a los demás. Ella le deslizó una taza pintada a mano, espuma en forma de corazón, un poco torcida. ¿Los corazones imperfectos son los reales? ¿Moto profesional?, preguntó él, tomando un sorbo. Fuerte pero suave, con aroma a canela, cálida como una manta. Moto de vida. Ella apoyó la barbilla en la mano. Entonces, ¿cómo creciste? Déjame adivinar. Desde la tarde, clases de equitación, veranos en la casa de la playa. Y un mayordomo llamado Alfred. No, Alfred, rió Alexander, pero lo demás, casi. Su chispa juguetona se apagó al ver su expresión cambiar. Alexander rara vez hablaba de su pasado, no por escándalos, sino porque era tan frío que tragaba las palabras. Mi casa era grande, empezó lentamente, como abriéndose paso por la niebla. La mesa del comedor era tan larga que necesitabas una campana para pedir sal. Pronto tuve mi propia habitación. Mi horario lo marcaba a alguien más, creo que fue mi madre quien los contrató. Lo importante no eran los sentimientos, sino la rutina. Todo estaba en casillas de tiempo. 7,00 desayuno, 8 horas coche, 9 horas clases, 16 horas piano, 18 horas cena, 19 horas idiomas, 21 horas libros de negocios. Repetir. Eleanor permaneció en silencio, dejando que sus palabras calaran. Un invierno, dijo Alexander, mirando por la ventana iluminada por el sol. Pensé en ir a patinar con mi padre. Él dijo que tenía una reunión, me dio una carpeta de términos financieros para familiarizarme. Yo tenía 10 años. Mi madre estaba ocupada con un galardón. La casa brillaba, pero estaba silenciosa. Dejé la carpeta, salí al patio trasero, patiné solo sobre el hielo del estanque y caí. Casi no me lastimé, pero recuerdo el frío calando hasta los huesos. Ese frío se quedó conmigo. Eleanor no dijo
Lo siento, simplemente acercó el plato de waffles, rompió un pedazo y lo puso en su mano. Esto está más cálido, susurró. Más tarde, Alexander exhaló, me volví muy bueno guardando sentimientos, la gente llamaba a eso calma, racionalidad. En las salas de juntas, era una fortaleza. En casa, me convirtió en un mueble más, en muebles a juego, repitió Eleanor con una risa suave. Qué lástima, yo prefiero a la gente. Yo también intento preferirlos, dijo él, medio bromeando, medio serio. Se sentaron en silencio un momento, las cucharas haciendo un leve tintineo contra las tazas. Un perro luchó contra una hoja caída como si fuera su archienemigo. Dentro, la cafetería reproducía una vieja balada otoñal. ¿Y tú? Preguntó Alexander. ¿Cómo era tu familia ruidosa? Eleanor estalló en risas con la palabra ruidosa, ruidosa en todos los sentidos. 4 hermanas, la cena era un juego de fútbol, quien agarraba el puré primero, ganaba. Mi madre cantaba mientras cocinaba, pero siempre inventaba letras. Mi padre contaba la misma historia 10 veces, cada vez añadiendo detalles dramáticos nuevos. El Día de Acción de Gracias podía significar un pavo quemado, y Navidad luces enredadas como mi cabello, pero siempre divertido, cálido. Ruidoso, aprendí a disculparme por reír demasiado fuerte, y luego volvía a reír. Alexander imaginó platos chocando, flores volando, música desentonada, un gato desfilando sobre la mesa como realeza. Sintió un tirón de envidia, uno inocente, que nunca antes se había permitido. ¿Te asustas?, preguntó, en la sala de emergencias. Claro, respondió ella sin dudar, pero en mi casa, cuando algo iba mal, alguien gritaba. ¿A quién le toca abrazar? Traje ese hábito aquí, no siempre abrazos literales, aunque a veces sí. La mayoría de la gente no necesita un genio, solo necesita a alguien presente. Yo intento ser esa persona. Alexander la miró. Estuviste ahí por mí esa noche, porque eres humana. Ella se encogió de hombros. No por lo que eres. Algo en su pecho se derritió, como hielo bajo el sol. Se dejaron llevar a charlas más ligeras. Eleanor odiaba los champiñones, pero amaba la salsa de champiñones. Contradicción número 12 de su vida. Alexander una vez reprobó una clase de arte, a pesar de tener una colección de arte moderno invaluable. Contradicción número 34. Rieron, sorbieron, rieron otra vez. Eleanor sacó su teléfono mostrando fotos de familia. Su padre con un delantal de rey de la parrilla, su madre radiante con un cucharón, 3 hermanas haciendo caras tontas, y ella borrosa detrás de la cámara. La risa era casi audible a través de los píxeles. Cada domingo por la noche cenamos juntos, dijo suavemente. Todos son bienvenidos, amigos, vecinos, pacientes recuperados, incluso el repartidor de pizza se quedó una vez. Lo que cocinemos nunca es digno de Instagram, nada ordenado, pero siempre hay lugar para una silla más. Alexander inhaló, como si estuviera en la puerta de una panadería con pan recién horneado. Nunca había pensado en el domingo con forma propia. Para él, era solo un día para prepararse para el lunes. Eleanor inclinó la cabeza. Tal vez lo que necesitas no son más contratos, dijo suavemente, sino más cenas cálidas. Las palabras cayeron como una cuchara sobre la madera, quietas, pero resonando lejos. Alexander no bromeó, solo asintió, como alguien que acababa de escuchar exactamente lo que necesitaba, sin saber que lo necesitaba. No esta noche, añadió rápidamente, como si tuviera miedo de empujar demasiado. Cuando quieras, sin ceremonia, solo una comida, ruidosa, desordenada, feliz. Puedes traer pan, te garantizo que desaparecerá antes de que te sientes. ¿Y mostaza?, preguntó él. Y mostaza, confirmó ella solemnemente. Una brisa agitó las cortinas. Café y canela se mezclaban en el aire como invitación. Y en el mostrador, el barista tocaba a Billie Holiday. Afuera, el perro triunfante desfilaba con su hoja conquistada. Alexander revisó su reloj, no por reuniones esta vez, sino para estirar los minutos antes de irse. ¿Puedo caminar un poco contigo? Claro. Eleanor se puso una chaqueta ligera. Pero si caminas medio paso más rápido, te diagnosticaré con desorden de zancada controladora. Me ajustaré, dijo el serio, haciéndola reír. Caminaron por el callejón, con la luz del sol brincando sobre los escalones. Eleanor habló del mercado de agricultores en la plaza, y Alexander confesó que la única vez que intentó cocinar, terminó con carbón rosado. Ella señaló una librería de segunda mano con viejos textos médicos. Él lo archivó como un contacto valioso. En la esquina, ella se detuvo. Gracias por escuchar. No todos tienen paciencia para historias largas. No largas, negó Alexander.
Creo que esto es lo importante que me había estado perdiendo, entonces devuélvelo, dijo ella, tan simple como recetar medicina. Empieza esta noche con alguien. Sin antigüedades, sin preparación, solo una mesa, 3 platos simples, voces. ¿Estás libre esta noche?, preguntó él, y añadió rápido, sin terraza. Eleanor sonrió, negando con la cabeza, estoy de turno esta noche. Pero el próximo domingo, repitió él, probando la palabra como algo nuevo. Está bien. Chocaron las tazas vacías como un apretón de manos y luego se separaron. Alexander permaneció, viendo cómo ella se perdía entre la multitud, con la calidez reemplazando el frío en su pecho. Mientras se alejaba, pensó si podía redactar un nuevo tipo de contrato, no entre empresas, sino entre 2 personas, una cena cálida a la semana, términos, reír al menos 3 veces, contar una historia tonta, y lavar los platos juntos. Pensó que ese podría ser el primer contrato en su vida que quisiera firmar sin abogado, y esta vez, sabía que había elegido bien. La noche del domingo, el aire era fresco, la ciudad brillaba como un escenario. Eleanor se detuvo frente al espejo, mirando el vestido prestado de su hermana. No era glamuroso, solo un vestido negro sencillo con un escote en V, el dobladillo rozando sus tobillos. Respiró hondo, este no era su mundo, pero Alexander la había invitado con un tono que no permitía un no, solo una gala benéfica, sin presión. Él llegó en una limusina reluciente, con el smoking ajustado a sus hombros anchos, el cabello peinado perfecto, como salido de una portada de revista. Eleanor sonrió burlona, pareces James Bond camino a los Oscar. Alexander solo respondió suavemente, con orgullo en los ojos, y tú eres la razón por la que voy. El vestíbulo del hotel brillaba con candelabros de cristal, suelos de mármol relucientes, y un cuarteto de cuerdas que tejía melodías clásicas en el aire. Eleanor sostuvo su mano, sintiéndose como un estudiante que se había colado accidentalmente en una cumbre internacional. Los vestidos de lentejuelas brillaban, las sonrisas eran afiladas como navajas, y cada saludo estaba lleno de cálculo. Alexander se transformó en cuanto cruzaron el umbral. Ella lo vio de inmediato, la máscara familiar, fría, compuesta, ojos afilados como cuchillas. Estrechó manos, asintió, intercambió palabras en un lenguaje de finanzas y política que le parecía extranjero. Un asociado de cabello plateado sonrió con suficiencia. Alexander, escuché que recibiste atención especial en urgencias la semana pasada. La respuesta de Alexander fue gélida. El trabajo siempre viene antes que los asuntos triviales. Eleanor se congeló. Aquella noche en el puente, cuando lo salvó, también era un asunto trivial. Lo siguió de grupo en grupo, con una copa de champán en la mano, sonriendo educadamente, pero por dentro, la distancia crecía. Aquí, las conversaciones giraban en torno a negocios, cuotas de mercado y números. Nadie preguntaba si alguien había dormido bien o si estaba bien. Una mujer con un vestido carmesí se volvió hacia Eleanor, recorriéndola de pies a cabeza antes de detenerse en su sencillo brazalete de plata. ¿Y a qué te dedicas? Medicina de urgencias, respondió Eleanor con naturalidad. La palabra se estiró, teñida de sorpresa y un leve dejo de lástima. Qué noble, aunque supongo que debe ser agotador, dijo, deslizándose con la suavidad de un puñal envuelto en terciopelo. Eleanor sonrió, pero por dentro se preguntaba qué hacía ella allí. Miró a Alexander, él sonreía con calma, inmerso en conversaciones de fusiones, perfectamente cómodo en aquel mundo reluciente. Bajo las luces deslumbrantes, volvía a ser el frío CEO que la prensa describía, un extraño. Lejos del hombre que se había reído con ella sobre un hot dog en un camión de comida. Después de casi una hora, Eleanor se disculpó diciendo que necesitaba hacer una llamada. En realidad, salió directamente del salón de baile, respirando el aire fresco de la noche. El resplandor amarillo de las farolas resultaba mucho más soportable que el brillo de los candelabros. Le envió un mensaje rápido: me voy a casa temprano. Gracias por la invitación. Alexander lo leyó justo cuando terminaba un breve discurso. Al mirar, no podía verla en ninguna parte. Una oleada de vacío lo recorrió. En el camino de regreso, Alexander permaneció en silencio. Los aplausos, los elogios, las risas de los colegas aún resonaban en sus oídos, pero nada importaba. La imagen que lo perseguía era Eleanor, en su vestido sencillo, con la expresión perdida entre la multitud reluciente. Se dio cuenta de que la distancia entre sus mundos no tenía que ver con ropa o estatus, se trataba de perspectiva. Para Eleanor, una sonrisa o salvar un aliento de vida importaba más que cualquier trato de negocios. Para él,
Se había ahogado demasiado tiempo en números. Detrás de una máscara ensayada de frialdad, la gala terminó con luces deslumbrantes. Pero para Alexander fue un punto de inflexión sombrío. Comprendió que si quería acercarse a Eleanor, no podía simplemente arrastrarla a su mundo, tenía que atreverse a salir del suyo. El lunes, la ciudad no hablaba de otra cosa que de la noche anterior. Tabloides, blogs de negocios e incluso Twitter explotaron con titulares: Doctora D. Urgencias asiste a gala con el frío millonario Alexander Pierce, quien es la misteriosa mujer del vestido negro sencillo, de la sala de emergencias a la alfombra roja, el nuevo romance del lobo frío. Como si eso no fuera suficiente, los paparazzi encontraron una foto tomada unos días antes, Eleanor y Alexander en un camión de comida, él limpiándose la mostaza de la camisa, ella riendo sin control. La foto se volvió viral con la leyenda: la cita del CEO millonario con hot dog. Esa mañana, Eleanor entró a urgencias sin siquiera quitarse el abrigo, cuando escuchó risitas de un grupo de enfermeras. ¡Oh Dios, nuestra estrella ha llegado! DRA, AIS, cuando se apunta a un programa de citas. Yo voto por ti para la soltera. Una incluso levantó un tabloide con Eleanor en la portada. Junto a Alexander, Eleanor arrancó el papel, frunciendo el ceño: esto es ridículo, salvo vidas. No estoy audicionando para The Bachelor. Sus colegas estallaron en risas, pero la cara de Eleanor se sonrojó, mezcla de enojo y vergüenza. En Twitter, el hashtag Doctora y CEO se volvió tendencia. Algunos comentarios eran admirativos, otros venenosos. Obviamente, es una cazafortunas, quien deja urgencias para sentarse junto a un millonario. Eleanor desplazó la pantalla, la sangre subiendo a su rostro, quiso lanzar el teléfono contra la pared. Al mediodía, cuando Alexander llamó para preguntar cómo estaba, Eleanor lo cortó: ¿sabes qué? No nací para ser la protagonista de un circo de Aztecs. Voy a una gala contigo y ahora soy la doctora cazafortunas. Mis colegas me molestan, mis pacientes me miran, esto no es mi vida. Alexander permaneció en silencio unos segundos, con la voz baja y medida: Eleanor, nunca quise ponerte en el centro de atención, pero una vez que entras en mi mundo, la opinión pública siempre es brutal. Entonces no quiero entrar, respondió ella de inmediato. No necesito el foco. Solo quiero hacer mi trabajo y tomar café después del turno sin que me fotografíen. Hubo una larga pausa. Luego dijo suavemente, con la voz temblando: te salvé porque eres humano, no porque seas CEO. Pero ahora siento que el mundo solo me ve a través de tu lente. Alexander apretó el teléfono con fuerza. Por primera vez, sintió el frío no de una sala de juntas, sino de la distancia que se agrandaba entre él y ella. Las noticias, los hashtags, los murmullos, todo arrasaba la vida de Eleanor como una tormenta, y su único instinto era evitarlo. En los días que siguieron, Eleanor se enterró en los turnos, se apuntó a horas extra, se ofreció a cubrir a colegas y hizo cualquier cosa para mantener la mente alejada del CEO millonario. Su teléfono vibraba sin parar, Alexander Pierce brillando en la pantalla. Aún así, silenciosamente, ella rechazaba cada llamada. En el hospital, seguía sonriendo a los pacientes, seguía haciendo bromas mientras colocaba las vías intravenosas. No te preocupes, no te voy a convertir en vampiro. Pero dentro, el peso permanecía. No quería convertirse en un espectáculo de tabloides, y mucho menos en la broma de la etiqueta de cazafortunas. Mientras tanto, Alexander regresó a su oficina en el piso 50, agenda llena de amanecer anoche, el alivio de su socio a un lado. Pierce se sentó en la sala de juntas de paredes de cristal, con gruesos contratos extendidos frente a él, pero cada vez que pasaba una página, en lugar de ver números, veía a Eleanor, el cabello despeinado, un hot dog en la mano, riéndose tanto que la mostaza le salpicaba la camisa. Los informes financieros nunca se habían sentido tan vacíos. Una noche, se unió a otros CEOs para cenar: manteles blancos, burdeo servido en copas de cristal, carne wagyu como plato principal. La conversación giraba en acciones, bienes raíces y fusiones multimillonarias. Alexander permaneció en silencio, cortando un trozo de carne que se derretía en su lengua, pero no sabía a nada. Recordó el camión de comida frente al hospital, la silla de plástico tambaleante, el hot dog barato, y a Eleanor con una sonrisa que había hecho que una noche helada se sintiera cálida. Apartó el plato, dándose cuenta de que ninguna cena millonaria tendría sabor sin ella. Tarde en la noche, se paró frente a la ventana del penthouse, mirando la ciudad abajo, luces amarillas dispersas como estrellas, autos avanzando lentamente como figuras de juguete por las avenidas. Antes todo simbolizaba poder,
ahora parecía una pintura quieta, hermosa pero fría. Tocó la pantalla de su teléfono. El nombre de Eleanor aún brillaba en sus contactos. Escribió 2 palabras. Te extraño, luego las borró. No quería entrometerse, no quería empujarla más lejos. Alexander Pierce, el hombre que una vez creyó tenerlo todo, sintió por primera vez la riqueza a su alrededor vacía, y en ese vacío, solo había un rostro que quería ver, una voz que anhelaba escuchar. El domingo, la clase de primeros auxilios comunitaria se reunió en el salón de la iglesia, paredes blancas, tablón de anuncios lleno de volantes, campaña de abrigos para personas sin hogar, mercado de fin de semana. En el centro de la sala, maniquíes de entrenamiento, alineados con orden. Eleanor, con camiseta del hospital y coleta, estaba empacando vendajes en una caja cuando escuchó murmullos en la puerta. La clase se giró. Alexander estaba allí, sin traje, sin corbata, solo camiseta gris, jeans y un gran botiquín de primeros auxilios en mano. Alguien susurró: «Oh Dios, el frío millonario está sonriendo». Eleanor arqueó una ceja. «¿Qué haces aquí?». «Llegué tarde a clase», dijo él, un poco dudoso. «¿Todavía eres la profesora?». «Sí, para quienes se portan bien», bromeó ella. Luego, dirigiéndose a la clase: «No graben ni tomen fotos, por favor, respeto a la lección». A Alexander, en la última fila: «Obsérvame y copia». «Entendido». Levantó la mano como un estudiante novato. Eleanor aplaudió. «Muy bien. Salvar vidas no es tan difícil como parece. La clave es mantener la calma. Si alguien se desploma, primero llama por ayuda, luego coloca tus manos en el centro del pecho y presiona, firme, un poco fuerte, al ritmo de una canción rápida. No te encorves, usa todo tu cuerpo». La sala se llenó del thump de los maniquíes. Alexander se arrodilló, colocó sus manos correctamente, presionó, 1, 2, 3, un poco demasiado fuerte. El maniquí crujió con un pop seco. Eleanor se inclinó, ladeando la cabeza. «No está mal. Podría salvar una vida si no rompes todas las costillas primero. Los huesos sanan», murmuró Alexander. «Los muertos no». Se dio cuenta de lo directo que sonó. «Exactamente». La voz de Eleanor se suavizó. «Mejor dolor que silencio». Luego demostró la posición de recuperación. Alexander la siguió torpemente, casi haciendo rodar al maniquí fuera de la colchoneta. La clase estalló en risas. Eleanor lo atrapó a tiempo y le lanzó una mirada. «Oye, no mates a mis maniquíes. Solo tengo 4, perdón». Levantó las manos en señal de rendición, sonriendo junto a los demás. La hora pasó rápido entre vendajes, compresas de hielo, cabestrillos triangulares, salpicados con el humor de Eleanor para bajar la frecuencia cardíaca. Un hombre de mediana edad se agarraba a un tobillo hinchado usando un aguacate. «Eleanor, seria», dijo. «Entonces deja de hacer guacamole con eso, te lo envolveré en vendaje». La sala rugió de risa. Alexander también rió, su rostro relajándose como no lo había hecho en años durante un simulacro. El grupo de Alexander representó a un extraño desplomándose en la calle. Llamó al 911, revisó respuestas, comenzó compresiones, sudando, pero ahora sus manos estaban más firmes. Eleanor cruzó los brazos, como maestra, asintiendo con aprobación sin darle el placer de elogios. Cuando sonó la campana final, la clase estalló en aplausos. Un niño de 12 años tiró de la manga de Alexander. «Señor, fue bastante genial». Su madre lo jaló. «No pidas una foto». Eleanor intervino. «No fotos, pero puede cargar sillas». «Hecho», dijo Alexander, levantando una pila como si lo hiciera todos los días. Al caer la tarde, el patio de la iglesia estaba fresco, las conversaciones flotando mientras la clase se dispersaba. Alexander llevó la caja de suministros al auto de Eleanor, le abrió la puerta, dudando. «Déjame llevarte a casa». «No hace falta», sacudió la cabeza Eleanor, abrazando la caja. «Voy a casa de mis padres esta noche». «¿Domingo?», preguntó Alexander, ya imaginando la mesa familiar ruidosa, luces doradas y olor a comida. Su pulso se aceleró. «Dijiste que cualquiera podía venir». Eleanor entrecerró los ojos. «¿Estás seguro? Es ruidoso, desordenado, sin vinos finos, sin espectáculo elegante, y hay un perro. Puedo lavar platos, y quiero ir». Ella vaciló. Luego sonrió. «Está bien, pero no llames a mi mamá presidenta». «¿Y cuando mi papá cuente la misma historia por 10ª vez?» «Ríe como si fuera nueva». «Trato hecho, sin abogados», bromeó ella, cerrando la cajuela. «Sígueme». La casa suburbana de Los Hayes estaba pintada de un suave amarillo, con un columpio en el porche que crujía suavemente y luces cálidas enrolladas en los pasamanos. En el césped,
Los niños se perseguían mientras un Golden Retriever corría ladrando por la entrada. Desde dentro llegaban los aromas de mantequilla con ajo, carne asada y canela, envolviendo a los recién llegados en un cálido abrazo. Llegué a casa, llamó Eleanor, la puerta se abrió, S.R.A. Hayes, con delantal estampado, causando travesuras desde 1989, cucharón en mano, cabello recogido de manera suelta aquelle, oh, y este es, sus ojos se posaron en Alexander, apenas un parpadeo, no eres tú ese hombre de los periódicos, en persona eres aún más guapo, entra antes de que el estofado se enoje, el señor Hayes lo siguió, delantal con la inscripción King of the Grail, tenazas en mano, otro comensal, bienvenido, ¿cómo te llamas? Alex, lávate. Y ayúdame a darle la vuelta a las brochetas. Alexander se quedó paralizado en el umbral, nunca había sido recibido con tanta naturalidad, no hubo S.R. Pierce, ni apretones de mano calculados, solo, entra. Pudding olfateó sus zapatos, aprobó su entrada y luego saltó de regreso a Eleanor. No te pongas celoso, dijo ella, acariciando al perro, es un amigo. En la cocina, las tres hermanas de Eleanor creaban su propio caos, una cantando desafinada mientras picaba la ensalada, otra salando la salsa, la tercera meciendo un bebé y haciendo sonar un sonajero. Alexander fue arrastrado al torbellino como un actor dejado en el escenario sin guión. La señora Hayes le empujó una toalla sin preguntar, eres demasiado alto, bloqueas el armario, muévete a la izquierda, bien, ahora revuelve este estofado en sentido horario, luego antihorario, y luchamos. Obedeció, el estofado burbujeaba, rico en carne, cebolla y zanahorias, un aroma que despertaba una idea olvidada de hogar. El señor Hayes se inclinó, entregándole las tenazas, da la vuelta a estas brochetas de manera uniforme, no tengas miedo de ensuciarte, la regla aquí, lo quemas, te lo comes tú. Rió a carcajadas. Alexander también rió, torpe al principio pero aprendiendo rápido. ¿A qué te dedicas?, preguntó el señor Hayes entre volteos. Inversiones, respondió Alexander. ¿En qué inviertes últimamente? En paciencia. Las palabras lo sorprendieron incluso a él, saliendo tan naturalmente. Buen hombre, dijo el señor Hayes, palmándole el hombro, la paciencia paga intereses compuestos. La señora Hayes le pasó un delantal que decía, besa al cocinero, o al menos compliméntalo. Toda la familia se rió mientras Alexander Pierce, el infame lobo frío, se quedaba de pie con un delantal arrugado, removiendo el estofado como un chef novato. Alex, llamó una de las hermanas, agarrando la bandeja del estante junto a la caja de especias secretas de mamá, pero no abras eso, quien lo abra, tiene que casarse. La sala estalló en risas. Él abrió otro armario, haciendo vibrar los platos. Eleanor se lanzó para atraparlos. Ven, déjame, dijo, estaba lo suficientemente cerca como para que él captara un suave aroma a jabón y canela. En medio del caos, se detuvieron un instante demasiado largo, calor parpadeando entre ellos. La cena se desplegó como un desfile, carne a la parrilla, puré de papas, ensalada de maíz, pan caliente. Eleanor señaló, en tono de broma, el pan que trajiste, ¿verdad? Hagamos como que sí. Y el legendario estofado, manos entrelazadas. La familia Hayes dio sus gracias característicos. Gracias a quien sacó la basura, gracias porque Pudding no robó comida, gracias por una silla más en la mesa. Llegó el turno de Alexander, miró alrededor, luz dorada, risas superpuestas, niños robando cucharas. La señora Hayes cantando la letra equivocada. El señor Hayes lanzándose a la historia del asador que explotó. Todos se quejaban por 10ª vez y aún así reían. La voz de Alexander sonó grave. Gracias por dejarme sentar aquí. Hace mucho que mis domingos no tenían forma. La mesa se silenció un instante, luego vibró con calidez. La señora Hayes puso su mano sobre la de él, firme y amable. Siempre hay un lugar para ti, Alex. La comida comenzó. Alexander comió más rápido de lo habitual, no por hambre, sino porque estaba delicioso. Rió cuando Pudding apoyó la barbilla en su regazo, pidiendo. Sirvió ensalada a la señora Hayes, vertió agua para el señor Hayes y reclamó la brocheta quemada según la verdadera ley de la casa. Su teléfono vibró con correos y alertas de junta. Lo deslizó boca abajo, fuera de alcance, como empujando lejos una antigua versión de sí mismo. Después, nadie preguntó quién lavaba los platos. Todos simplemente se pusieron de pie. Alexander se arremangó, se ajustó el delantal y tomó su lugar en el fregadero. Eleanor lava, él enjuaga, burbujas de jabón subiendo como pequeñas nubes. Te dije que traje 2 manos para lavar los platos, murmuró. Y lo reconozco, respondió Eleanor suavemente. No se miraron.
pero sus sonrisas coincidían. El señor Hayes pasó, dándole una palmada en el hombro de la próxima semana ven temprano, te enseñaré mi receta de salsa para parrilla. El secreto es que no hay secreto, anotado, dijo Alexander solemnemente, como tomando actas de junta. La señora Hayes le entregó un paquete de papel marrón con tarta de manzana para el hambre nocturna, y recuerda dormir. Está bien. El señor Hayes le deslizó un pequeño tarro de canela para abrigarse, pero no lo uses todo de golpe. Todos rieron. En el porche, las luces colgantes se mecían con la brisa de la tarde. Eleanor lo acompañó hasta la reja. Sobreviviste bien, bromeó. No derramaste el estofado, no quemaste brochetas, solo dejaste caer un cucharón. Estadísticas aceptables, respondió serio, pero con los ojos sonriendo. Gracias por dejarme venir. No venir, Eleanor corrigió. Entrar. Él asintió, pecho relajándose como si se quitara un saco. Puedo volver el próximo domingo. Hay condiciones. Fingió seriedad. Ríe al menos 3 veces. Cuenta una historia tonta y lava los platos. Trato. Extendió medio la mano como firmando un contrato, luego la metió torpemente en el bolsillo. Eleanor rió, tocándole suavemente el dorso de la mano. Se quedaron en un momento de calma, escuchando la brisa y los estornudos de Pudding. Al bajar del porche, Alexander se volvió. Oh, seguir vivo, que RCP, recordaré ese ritmo, por si acaso, lo necesito para alguien, o para mí mismo, mitad broma, mitad verdad. Eleanor negó con la cabeza, sonriendo como un rayo de sol. Solo no lo uses en la tarta de manzana de mi mamá. Él rió, deslizándose en su auto. El olor a humo de leña y canela se quedó en su camisa. Afuera, la ciudad seguía ruidosa, brillante, extravagante, pero esa noche, Alexander llevaba algo nuevo, el resplandor posterior de una cena cálida, risas mezcladas con el tintinear de los platos, y la sensación de que, cuando el mundo se tornara frío, ahora sabía volver al calor. Conduciendo a casa, silbaba al ritmo de Stayin' Alive, sonriendo ante el pensamiento. Aparentemente, aprender a ser ordinario empieza por esperar 2 horas, empujar compresiones al ritmo correcto y lavar platos en una cocina ruidosa, y estaba listo para seguir aprendiendo. La sala de prensa esa mañana estaba llena, los flashes no paraban, los reporteros zumbaban como una colmena descontrolada. En el escenario, Alexander Keir se erguía con un impecable traje azul marino, pero su expresión no era la máscara fría que solía llevar. Sus ojos brillaban, firmes. Una reportera extendió un micrófono. Señor Pierce, ha habido muchos rumores sobre su relación con la doctora Alana Hess. ¿Puede confirmarlos? La sala contuvo el aliento. Este era el momento que el público esperaba. Alexander respiró hondo y luego sonrió. Una sonrisa de verdad. Sí, dijo con claridad, ella es quien me salvó, no solo de la muerte aquella noche en el puente, sino del hombre frío en el que solía convertirme. Un murmullo recorrió la multitud. Las cámaras parpadearon sin control mientras él continuaba. Voz profunda y firme. Eleanor nunca vino a mí por dinero, fama o poder. Se detuvo en medio de la noche, en un puente vacío, simplemente porque vio a alguien que necesitaba ayuda, y desde ese momento supe que no podía ver la vida de la misma manera otra vez. Hizo una pausa, mirando directamente a los lentes, como atravesando cada muro de rumor. Quiero estar con ella, ya sea en una ambulancia, en un modesto camión de comida, en una gala deslumbrante o en la bulliciosa mesa familiar de su casa. Ahí es donde me encontré a mí mismo y donde encontré la felicidad. Silencio. Luego, lentamente, los aplausos comenzaron a recorrer la sala. Algunos reporteros bajaron las cámaras. Sonriendo, el aplauso creció, llenando el salón. Alexander levantó la cabeza, pero por dentro solo tenía un deseo, que Eleanor escuchara esas palabras, creyera en ellas y supiera que ya no temía expresar sus sentimientos en voz alta. 12 horas de turnos consecutivos habían dejado los párpados de Eleanor pesados como sacos de arena. Se quitó los guantes y dobló la bata blanca en su bolso. En el pasillo, los zapatos de las enfermeras golpeaban el suelo, la alarma sonaba, pero su turno finalmente había terminado. Un paso más allá de las puertas del hospital y respiraría aire libre otra vez, y ahí estaba él, esperándola. Alexander, sin traje, sin la máscara fría, solo él con un abrigo oscuro, sosteniendo 2 tazas de café humeante. ¿Qué haces aquí? Arqueó una ceja, pero la comisura de su boca traicionó una curva. Recogerte, dijo, extendiéndole la taza. Menos azúcar, más leche con canela, tal como te gusta. Ella aceptó,
sorprendida de lo perfectamente que coincidía con su gusto. ¿Lo recordaste? Recuerdo todo, dijo suavemente. Caminaron lado a lado hacia el centro de la ciudad. Sin planearlo, se detuvieron en el puente, el mismo lugar donde todo comenzó. El viento de la noche soplaba frío. El río brillaba plateado. Ellaner se estremeció ligeramente, aferrando el café para calentarse. Alexander miró la baranda, recordando la noche en que colapsó. Su corazón ahora latía más rápido, no por debilidad, sino por lo que estaba a punto de decir. Esa noche, estaba perdido si no te hubieras detenido. Puede que no estuviera aquí, pero la verdad es que no solo me salvaste de morir, me salvaste de la fría coraza detrás de la que solía esconderme. Ellaner se volvió hacia él, a punto de hablar, pero él dio un paso más cerca, con los ojos iluminados bajo las lámparas del puente. Esta vez, no voy a colapsar. Su voz era firme, profunda. Te estoy esperando, de verdad esperando. Déjame estar a tu lado, ya sea en una ambulancia, en un camión de comida o en un ruidoso domingo familiar, donde tú estés, ahí. Es mi hogar. El viento silbaba, llevando el calor de la taza de café. Ellaner lo miró, el corazón latiendo con dulzura. La presión y los rumores parecían desvanecerse. Soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Realmente eres el paciente más testarudo y privado de sueño que he tenido, y el único paciente que quiere quedarse con su doctora, respondió él, sin apartar la mirada de la de ella. Se quedaron en silencio un momento, solo el murmullo del río llenando el aire. Ellaner susurró, tal vez sea hora de darte una oportunidad. Alexander se inclinó ligeramente, preguntando con la mirada. Eleanor no apartó la suya, se puso de puntillas y sus labios se encontraron, tímidos, temblorosos, pero seguros. El río murmuraba. El viento nocturno mordía frío, pero en ese momento todo se derritió, dejando solo el calor entre ellos. Había pasado un año desde aquella fatídica noche en el puente. La ciudad seguía bulliciosa, el hospital iluminado durante la noche, la sala de juntas aún llena de contratos, pero en la vida de Ellaner y Alexander, una cosa había cambiado. Ya no caminaban solos. El viernes, después de su turno, Ellaner salió del hospital con manchas de café en los zapatos y el cabello recogido en un moño desordenado. En su esquina habitual, el camión de comida brillaba amarillo, el aroma de las papas fritas llenaba el aire. Alexander ya le esperaba, mangas de camisa arremangadas, talle abandonado en el coche. Le entregó una soda y una bolsa grande de papas fritas. Déjame adivinar, bromeó ella, reservaste otra vez en la azotea y te negaron. Correcto, sonrió él. Las azoteas no sirven papas fritas como estas. Se sentaron en una inestable silla de plástico, compartiendo las papas calientes, viendo pasar a la multitud, sin paparazzi, sin presión, solo ellos y la dulzura de la simplicidad. Alexander mordió una papa, luego la miró. ¿Quién necesita una cena de $1.000.000 cuando tengo papas fritas y tu mirada burlona? Sigue hablando así y te pongo a dieta de ensaladas por un mes, bromeó ella. Prefiero comer papas fritas para siempre, replicó él, haciéndola reír. Los domingos, Alexander llevaba a Ellaner de regreso a la casa amarilla de sus padres en el suburbio. Pudding, el Golden Retriever, ladraba con entusiasmo y movía la cola. Sus padres lo recibían con risas y su estofado característico. Sus hermanas todavía bromeaban, discutían, y hablaban de comida extranjera, pero Alexander ya no era el extraño torpe en el porche. Se arremangaba, se ponía el delantal de besa al cocinero, enjuagaba lechuga, daba vuelta a las brochetas incluso luchaba por los pedazos quemados según la ley de la casa. En la mesa, las risas se superponían, se contaban historias por 10ª vez y los niños corrían en círculos. Y Alexander, el hombre criado en una mansión fría, ahora sentía que realmente pertenecía a ese cálido caos. Esa noche, después de limpiar la cena, Alexander llevó a Eleanor al porche. Las luces colgantes brillaban, meciéndose suavemente con la brisa. La brisa nocturna era suave, y el aroma a pastel de manzana flotaba en el aire. Su mano temblaba ligeramente al sostenerla de ella, pero su mirada era firme. Ellaner, me trajiste desde ese oscuro puente hasta esta cálida mesa, me hiciste reír, me hiciste creer en las pequeñas cosas. Y ahora sé que no quiero ser solo un invitado de domingo. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo sencillo brillaba bajo la luz dorada. ¿Quieres casarte conmigo?, dijo. Te lo prometo. Ya sea en una ambulancia, en un camión de comida, o en esta ruidosa cocina, siempre. Seré quien lave los platos contigo. Ellaner se llevó la mano a la boca,
los ojos brillando, luego estalló en carcajadas entre lágrimas. ¿Me estás proponiendo matrimonio con un voto de lavar los platos? Sí, sonrió Alexander, porque ese es el compromiso más importante. Entonces Ellaner extendió su mano para recibir el anillo. Digo que sí. Pudding ladró aprobando fuerte mientras desde dentro se escuchaba un coro de «wu». Claramente, la familia había estado escuchando todo. Meses después, en el jardín lleno de girasoles de sus padres. Se casaron, sin invitados glamorosos, sin fuegos artificiales, solo familia, amigos y risas. Ellaner llevaba un vestido blanco simple, el cabello recogido bajo, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Alexander vestía un smoking sin corbata, sin apartar la mirada de ella. Cuando el pastor preguntó, ¿aceptas? Alexander respondió de inmediato, sí. Cuando fue el turno de Ellaner, guiñó un ojo y dijo rápidamente, sí. La multitud estalló en risas ante los votos más rápidos de la historia, y en el jardín, su beso selló no solo una boda, sino una nueva vida juntos. Un año después, y luego dos, Ellaner seguía siendo la doctora de urgencias con zapatos gastados, Alexander seguía siendo el ocupado CEO, pero los viernes por la noche, siempre se encontraban en su camión de comida compartiendo papas fritas. Los domingos, estaban en la bulliciosa mesa de los ayes, luchando por los pedazos quemados, riéndose cuando su padre contaba su historia por 10ª vez. Alexander alguna vez pensó que la felicidad vivía en contratos y números. Ahora sabía que la felicidad era sentarse al lado de Ellaner en una silla de plástico inestable, compartiendo papas fritas calientes, escuchando su risa, y para ellos, ese era su felices para siempre, dulce, simple, inconfundiblemente americano y servido con papas extra crujientes.